Y le estamos saludando a los nuevos Sin Pauta, como siempre, a través de su radio, La Serena Televisión y todas las plataformas en que usted nos puede ver en vivo y en directo. Y obviamente, si se lo perdió, no se lo perdió porque nos puede encontrar a través de Facebook Live, Instagram. Así que no hay ningún problema en que después podamos seguir conversando Sin Pauta. La verdad que hoy día, en este Sin Pauta, me ha quedado mucho dando vuelta un poco lo que hemos estado observando en la prensa internacional, especialmente con lo que ocurrió en España. Y muchas veces uno se pregunta ¿qué tanto nos preocupa lo que pasó en España? La verdad que nos preocupa, porque nosotros sufrimos las consecuencias de un apagón, sufrimos las consecuencias de una situación bastante compleja, e inclusive más. Hoy día veía en la televisión española que ya estaban haciendo recuento de personas electrodependientes que habían fallecido producto de este apagón que se produjo en la península ibérica y que también abarcó obviamente Portugal, sin decir algunos lugares, algunos sectores de Francia y otras zonas de Europa. La verdad que es complejo estas situaciones porque se genera una confrontación entre gobierno y oposición en el ámbito político, donde se comienzan a responsabilizar especialmente al gobierno por las medidas, por lo que sucede. Obviamente la situación que aconteció en España, especialmente en Madrid y Barcelona, tiene doble relevancia en términos de que no solamente afectó a las personas que viven, sino también a una cantidad increíble de turistas, y tenemos que tomar en cuenta que allá la movilidad es mucho más amplia en términos de servicio. Por ejemplo, hay muchos más trenes subterráneos, hay trenes que hacen tránsito internacional, etcétera. Las diferentes ciudades se maneja mucho el tren, por consiguiente se generó una situación bastante caótica. La pregunta que todo el mundo se hace y que el gobierno español ha señalado hoy día en una conferencia de prensa es que se está haciendo las averiguaciones técnicas para establecer por qué se produjo este apagón en España. Y esta es una noticia de carácter mundial. Andorra, el Principado, ¿cierto?, de Andorra, también se vio afectado por esto. Fíjate que me llama mucho la atención porque algunos noticieros que presentaron a través de la televisión española mostraban, por ejemplo, las reuniones que se hacían en Alemania, Inglaterra, Italia. Y es curioso porque en algunas partes se le preguntó a algunos técnicos al respecto, y muchos señalaron de que en primer lugar se descartaban dos cosas que obviamente parece anticiparse a descartar. Lo primero, que fue un atentado cibernético, y segundo, que había sido un problema atmosférico. Sin embargo, algunos países, algunos expertos de algunos otros países europeos señalaron que esto se pudo haber producido por una sobrecarga del sistema eléctrico por responsabilidad de las energías limpias, es decir, ¿cierto?, la energía eólica y las otras energías que colaboran con la prestación. Sin duda que llama la atención, ¿cierto?, es decir, una sobrecarga que a lo mejor produjeron más. ¿Y cuál es el problema? Que
alguien que controla la introducción de esta tecnología simplemente no estuvo atento a lo mejor y sobrecargó el sistema. Pero el pero es que la necesidad de establecer las responsabilidades son bastante, ¿cómo podríamos decir?, complejas. Porque, imagínense, en España ya se notifica persona fallecida por electrodependencia. Un matrimonio octogenario de España tuvo que reemplazar la energía por, tengo entendido, por otro tipo de caloría, o etcétera, o producción de calor, habrían muerto también por estas circunstancias. La pregunta es, si ustedes se recuerdan que aquí en Chile cuando tuvimos el apagón, inmediatamente dijeron, ¿quién paga? ¿Cómo se va a resarcir esto? La pregunta es si esto en realidad va a tener un final, porque imagínense los perjuicios económicos, está hablando de millones de euros en perjuicio económico en supermercados, en abarrotes, en movilidad, gente que no pudo salir del aeropuerto, gente que no pudo salir a través de los trenes a otras ciudades, a otros países. Y la pregunta es, ¿qué paga? Y pareciera que siempre en estos casos, como cuando a río revuelto ganancia pescadores, porque finalmente da la impresión de que va a costar mucho determinar quién fue el responsable. Y por otra parte, la gran crítica que se hace es a la energía centralizada. Muchos dicen, ve, una carretera eléctrica en Europa pasa que si se corta en una parte se corta en otra. Sin embargo, en España se ha señalado que gracias a Francia y Marruecos se lograron ir restableciendo rápidamente algunos sectores. Se habla que en el sistema de salud, en Barcelona, en Madrid, solamente por mencionar las ciudades más relevantes de España, los problemas médicos o de salud que se generan son las cirugías que se pueden realizar, etc. Creo que es digno de ponerle atención a estas situaciones que aconteció en España, que nos aconteció a nosotros en Chile también. Porque uno de los cuestionamientos que se hace es, ¿se pueden prever estos apagones? ¿Es responsabilidad del Estado, no solamente el gobierno, del Estado, prever estas situaciones? Complejo. Creo que es importante meditarlo, es importante tener una opinión, porque siempre que conversamos en Sin Pauta, la sugerencia es, cuando nosotros vamos a elegir autoridades, les preguntamos, por ejemplo, su opinión o su sugerencia con respecto a estos temas. Como decirle, señor candidato, usted que va a legislar, candidato, usted que va a dirigir el país como ejecutivo, como gobierno, ¿qué opina, qué piensa con respecto a estas situaciones como los apagones? Que no es el apagón que canta la Yuri, ¿no? Son apagones dramáticamente complejos, inclusive en algunos casos de vida o muerte. Entonces, de repente a uno se le ocurre preguntar, oiga, señor candidato, ¿usted tiene una opinión con respecto a los apagones? ¿Usted piensa que deberíamos invertir en prevención de este tipo de situaciones? ¿Usted piensa que deberíamos hacer ejercicios de apagones? Es decir,
legislemos rápidamente con respecto a esto, porque la legislación más rápida que se hizo es devolverle la plata a la empresa eléctrica, ¿no? Eso salió rapidito. Y ha estado un poco más lento en los subsidios para las personas que requieren que se les subsidie el pago. Sin embargo, creo que son las preguntas que nosotros debemos formularle a nuestros futuros legisladores, a nuestro futuro gobierno, de qué medidas van a tomar con respecto a este tipo de situaciones que nos afectan a todos. De tal manera que nosotros, como buenos ciudadanos, vamos tomando decisiones, y esas decisiones involucran entonces que nosotros tenemos que después no quejarnos. Preguntamos por pega, preguntamos por casa, preguntamos por un montón de situaciones muy llegadas a lo personal. Sin embargo, por las situaciones que nos acontecen a todos no preguntamos, porque en realidad tiene menos interés el que nosotros decidamos a quién vamos a elegir para que nos represente en el Congreso o nos dirija en el gobierno. Este ejemplo de lo que sucedió en España creo que está replicado lo que nos sucede a nosotros, y nos llama la atención con respecto a que sí deberíamos estar atentos todos nosotros, sobre todo aquellas personas que son electrodependientes, sobre todo aquellas personas que requieren de energía eléctrica, aquellas personas que tienen pequeño comercio. Usted es dueño de un pequeño comercio. Pregúntele a un candidato qué opinión tiene con respecto a que existe una norma legal que proteja al pequeño comercio de estos apagones y no tengan que salir a pedir por favor que asuman la responsabilidad de las empresas eléctricas, sino esté absolutamente estipulado. Claro que nosotros a veces en Chile solucionamos los problemas bien especiales. Entonces, más de algunos a decir, vamos a solucionar el problema de los apagones. Y vamos a... Mire, se me está ocurriendo, a lo mejor me presento a candidato. La ley del apagón. Inclusive le podemos poner música de fondo de la Yuri. La ley del apagón lo podemos bailar. Y la ley del apagón contemplaría que para que las empresas no paguen ningún daño o perjuicio que se le produce a los pequeños negocios, vamos a legislar para que sea obligatorio que los pequeños negocios tengan un seguro contra los apagones. Entonces usted paga 5 lucas mensuales por si hay un apagón y el seguro le devuelve la plata. Negocio para algunos, para usted, como diría otro, que son 5 lucas, y solucionamos el problema. Porque aquí todas las soluciones que tenemos en el fondo las tenemos que asumir los ciudadanos comunes y silvestres. Esto es como cuando se hizo cambios en las normas de tránsito, ¿no? Si usted recuerda que antiguamente cuando había una colisión, inmediatamente se hacía la denuncia a Carabineros y Carabineros tomaba carta en el asunto. Sin embargo, hay una modificación que dice que si no hay lesionados, se tienen que arreglar entre los participantes. Y los participantes se les dijo, bueno, si no quiere tener problemas, compre un seguro. Y si no tiene seguro, vaya al juzgado, a un juicio, y si pierde, podría usted pagar una cuota de 100 pesos mensuales por 45 años.
porque a veces solucionamos los problemas así en nuestro querido Chile. Bueno, este tema me llamó la atención hoy día en la mañana porque una gran discusión que se ha generado en Europa, especialmente en España, porque además los portugueses le echan la culpa a España de la responsabilidad que tienen con respecto al corte que se les produjo a ellos, y obviamente hay una tremenda discusión en el sentido que si alguien va a asumir el costo de las pérdidas que ha tenido infinidad de personas. Y a veces, muchas veces, una empresa lo puede diferenciar, lo puede establecer. Sin embargo, el común ciudadano que perdió el pasaje, que perdió el transporte, que perdió su producto cierto en el refrigerador, ese no tiene cómo no, ayudándolo a sentir. Ojalá esto sea motivo de tomar medidas preventivas, pues nosotros somos en Chile un país absolutamente reactivo, cero prevención. Somos muy reactivos a todo. Cuando nos empieza a suceder, comenzamos entonces a legislar y a solucionar el problema. Reaccionamos. Por eso tenemos las leyes que tienen nombre. La ley Cholito, la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Y después que sacamos la ley nos damos cuenta que nadie la cumple, porque eso está absolutamente claro. De hecho, nuestros amigos norteamericanos establecieron, especialmente en el ámbito del comercio, de que en Chile persiste la política de sacar muchas leyes que nadie cumple, y así fue como lo dijo justamente el sector de comercio del secretario de Comercio de Estados Unidos, que dijo: a Chile le aplicamos un 10% de arancel, no generalizado, sino simplemente porque Chile hasta el día de hoy no da cumplimiento a la ley de protección intelectual, especialmente en el ámbito de los medicamentos. Tienen una ley que no la cumple nadie, y finalmente eso significa que hoy día estamos complicados. Por consiguiente, eso es como habitual, ¿no? Sacamos una ley en Chile que nadie cumple. Prohibió absolutamente hablar por celular. Todos hablamos por celular. Los vehículos de transporte de pasajeros tienen que tener un cartón amarillito con una identificación para que la persona que se suba tenga pleno conocimiento de quién es la persona que está conduciendo. Nadie lo hace. Velocidad máxima 30 kilómetros urbanos, 40 kilómetros, nadie. Entonces, sacamos leyes como la ley de convivencia vial. Lo hemos conversado en forma. Cuando a mí me dicen convivencia, es porque los convivientes tienen pleno conocimiento de cómo van a convivir, de lo que les gusta, no les gusta, lo que les parece mal, lo que les parece bien. Es decir, se conocen y respetan las normas de convivencia. Y para eso formalizan esto. Y para eso cada uno tiene pleno conocimiento de la convivencia. Sin embargo, en la ley de convivencia vial es, como decían, una carbonata. A mí me piden que conviva con el ciclista, pero el ciclista no tiene la menor idea de las normas de tránsito. El ciclista no cumple con ninguna norma de tránsito, ni nadie se la hace cumplir tampoco. Andan sin chalecos, sin refractario, transitan contra el tránsito. Es decir, los que andan en monopatines, scooter y un montón de cosas más, cero conocimiento de las normas de tránsito. Por eso les infringen a cada rato.
¿Cómo yo puedo convivir con una persona que no tiene idea de cuáles son las normas de tránsito, con aquella persona que hoy día sí transita por nuestras calles a pleno conocimiento de las normas de tránsito, porque el Estado le reconoció su capacidad de conductor y le dijo: usted va a hacer A, B, B1, C, pero al resto salga como quiera. Le da lo mismo que tiene preferencias, el disco pare, el sea el paso, etc. No se puede convivir así, es imposible. Cuando uno fija normas de convivencia, primero tiene que fijar normas de cumplimiento. Es decir, decirle a la persona: usted tiene derecho, pero tiene deberes. Pero si no normamos los deberes y le damos puros derechos, el caos que hoy día tenemos. Inclusive, si usted se ha fijado en las vías exclusivas de circulación de la locomoción colectiva, usted si anda más de 2 cuadras por una vía de circulación de este tipo, lo infraccionan. Y lo infraccionan en vía cámara, ¿no? Nunca supo hasta que le llegó el parte. Sin embargo, la pregunta del siglo que usted se hace es muy simple. Y el señor de la locomoción colectiva que se atraviesa y anda por la otra vía, ¿qué le parece? Es decir, la manga ancha para uno, la manga angosta para otro. Es decir, el señor que maneja colectivo, el que maneja un bus, sí puede ocupar todas las vías que quiera, pero yo solamente puedo usar la mía. ¿No será injusto? No sé. Piénselo usted, ¿será injusto o no será injusto? ¿Por qué a mí me obligan solamente a usar una vía y no me puedo pasar a la otra por 2 cuadras? Sin embargo, los otros tienen chip libre para todo. Cuando yo pago un permiso de circulación, pago un permiso que me permite circular por las vías del país. Eso es lo que yo pago. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Que a mí no me permiten usufructuar de la vía de circulación. Es decir, yo pago un permiso para circular por las rutas de mi país, pero no me permiten usufructuar, es decir, cobrar o ganar platita por esa circulación que yo estoy haciendo. Versus aquellos que sí pagan permiso de circulación, pero le permiten usufructuar de la vía de circulación, es decir, transportar pasajeros y cobrar. Entonces, la pregunta es: ¿hay más privilegio para aquellos que pueden usufructuar? ¿O simplemente no existe paridad? Reflexionemos. A lo mejor pregunta para nuestros señores futuros legisladores o futuros gobernantes: ¿qué opina usted que la ley de convivencia vial sea con mucha inequidad? Que a mí me piden saber de todo, me exigen un montón de deberes y poquitos derechos, y a los otros le dan cualquier derecho y poquitos deberes. ¿Le parece que hay equidad? La insinuación siempre es la misma. Veamos cómo elegimos a nuestras autoridades.
de tal forma que estemos pensando en el bien común, no en la paleteada para nosotros, sino el bien común. Que terminemos con estas normas rápidas, ¿cierto? Estas normas que son instantáneas. Sucedió algo y sacamos una norma. Inclusive esto me hace recordar que en Chile pasan muchas cosas y después pasa. Como por ejemplo, ¿quién se acuerda del dramático caso de la grúa que cayó en un strip center en Arica? Y que esto fue porque colapsó una grúa de estas tantas grúas que circulan en nuestro país, que tantas grúas que están construyendo. La pregunta del siglo es: si a alguien se le ocurre legislar con respecto a esto, a lo mejor van a sacar la ley de la grúa. Sin embargo, no se trata de legislar sobre una ley de la grúa, sino simplemente se trata de que los organismos del Estado que tienen a cargo que se dé cumplimiento, que se dé estricto cumplimiento a las normas que ya existen, no tendríamos problemas, porque yo podría circular tranquilamente por mi ciudad sin estarme preocupando si la grúa que está pasando por sobre mi cabeza es conducida por una persona idónea, si la organización que le corresponde verificar la seguridad en el trabajo lo verificó, las competencias, los horarios. Y entonces yo circulo tranquilo porque mi Estado cumple con el rol que le asigna la ley. Porque en definitiva ese es uno de los grandes problemas que tenemos. No confiamos en que el Estado cumpla un rol protagónico. Yo me imagino que si se hubiera prevenido que la infraestructura que cayó en Arica cumplía con todas las normas, a lo mejor no hubiera tenido que colapsar. Alguien supervisó que estaba bien construida, alguien supervisó que el conductor de esta grúa tenía todos los expertise necesarios. No sabemos. Pasó. Y a lo mejor va a seguir pasando. No fue tan mediático, parece, porque no sacamos la ley de la grúa. Si no, ya habíamos sacado la ley de la grúa. Pero no salió. Se acerca un periodo eleccionario y la invitación es a tener reflexión. Me acaba de llegar el informe del Instituto Nacional de Estadística, el INE. Fíjese que la tasa de desocupación trimestral de enero a marzo fue de un 9.2%. Eso significa que a un año suma un 21.3% de aumento. En el caso de las mujeres, un 10.1% y en el caso de los hombres, un 8.5%. Y aquí viene, bueno, eso porque hagamos un panorama económico de cómo está la cosa. Estamos con casi a 2 dígitos de la tasa de desocupación. Pero aquí viene el país que siempre conversamos, el país del 30%. El 30% que se sustenta sobre la base del 70% que cumple con todo. La tasa de ocupación informal en estos momentos, adivine cuánto es. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 30%. Esa es
la tasa informal, de ocupación informal, 30%. ¿Y sabe qué significa eso? Que esta tasa de ocupación informal no paga impuestos, no paga previsión para el futuro. Es decir, esta tasa de ocupación informal entra platita para gastos personales, no hacen declaración de segunda categoría, no hacen declaración de impuestos, nada. Es más, este 30% no figura con ingresos de ningún tipo porque no son controlables, ¿sí? una ocupación informal. Por consiguiente, si hace su registro social de hogar, aparece con muchos beneficios, porque no hay cómo que establezca. Ahora, yo no creo que alguien que tenga una ocupación informal le diga: no, señorita, yo en realidad no pago impuestos, no cotizo, no hago nada. Fíjate que es curioso, yo ayer estaba estacionado tranquilamente, estaba esperando y bajo un vidrio y había un señor que limpia automóviles en la calle, ocupación informal. Eran aproximadamente: don Guillermo, por favor, acompáñame. Un segundito, porque viene llegando que está lloviendo. Tasa. ¿Está lloviendo? No todavía. La tasa de ocupación informal, mire, para que usted vea. Estos son el 30% que no pagan nada. ¿De quién? No pagan previsión. Adelante. ¿Cómo está? Gusto saludar. ¿Está tomando café? Escuche taza. Sí. Resulta que, ¿sabe por qué es importante, don Willy? Porque resulta que yo escuché que estaba estacionado con un título, ¿sí? Bajé el vídeo, ¿Ya? y había un señor estos que lavan autos en la calle. Ajá. Y Está prohibido según ya, dice la ley número 4. Bueno, si Chile tiene leyes para todo, pero no las cumple nadie. Mm. Y de repente lo escuché, estaba así, de repente hablando solo, dijo: ¿saben qué más? Mediodía. Me voy para la casa. Ya me gané 25 lucas. Gano más que un futbolista, que un hombre por ahí. Gano más que un futbolista, que muerto de la risa. Ya. Se había hecho 25 lucas hasta En la mañana. En la mañana. Pregunta: ese señor paga impuestos a la renta, paga contribución. Ese señor previene que el día de mañana va a cumplir 65 años, tiene que darle una pensión, no pagó nada. El otro 70% se lo tiene que financiar. Y más encima, yo no creo que ese señor vaya al registro social de hogar y le diga: señorita, yo estoy dentro de la tasa de ocupación informal del 30%, pero yo le voy a contar la firme, yo gano como 100 lucas diarias. Así que no me dé ningún beneficio porque yo gano igual platita. Entonces, lo que el registro social de hogar le dice: señor, usted como no percibe ningún tipo de ingreso, le vamos a dar subvención para la luz, para el agua, para esto, para esto. Pero fíjate que yo prefiero que esté en el último caso evadiendo de alguna forma la ley o los permisos antes que delinquiendo. Es que es otra cosa. Es que va no, porque no fue. Si ese caballero no produce plata, dinero para su casa. Usted, don Guillermo. Sí. Es que todos tienen derecho a trabajar. Sí. Pero resulta que hay. La Constitución lo dice. Sí. Y hoy día estamos con una tasa del 9.2% de desocupación. Pero ¿de qué es la responsabilidad que haya trabajo? Del Estado, por eso. Ya, pues. Si el día lo hemos Ya, comentado en varias ocasiones, que el vendedor ambulante, las ferias se eliminan teniendo un país próspero donde haya empleo de gran calidad para todos. Aquí hay un tema que es exclusivamente, no juntemos. El tema de la seguridad del país es un problema del Estado. Total. Que es entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y los maestros chasquillas también. Ya. Por consiguiente, no juntemos, no hagamos una cazuela de esto. Ya. La responsabilidad del Estado es generar los empleos suficientes, Sí, señor. y que nosotros andemos seguros. Sí, señor. Pero también haber el Estado que nos
dice que tenemos muchos derechos, Ujú. también tiene que exigirnos deberes. Pero evidente. Por supuesto, si usted dice, señor, usted tiene derecho a los 65 años a jubilarse, pero tiene el deber de que su platita la cotice. Ya. Porque no es justo Es que el fíjate 70%... fíjate que si eso se terminaría, Jorge, de una forma muy drástica y perfecta. Aumente el IVA en un 1,5%. ¿Pero por qué? Y que nadie cotice. Bueno, de acuerdo. Y eso va todo a Ya, un fondo de ya, cotización ya, para todos, ya, parejito. de Y acuerdo. todos pagamos IVA. Bueno, pero Todo. de acuerdo, Guillermo, pero vamos a no va a hacer. Sí. No va a hacer, ¿por qué? Porque muy simple. Porque resulta que hoy día un señor que tiene primera categoría, ¿qué pasa con el IVA? Lo paga Tiene que pagarlo. Pues. y lo que compra También tiene que, claro. lo rebaja. Es obvio, sí, el IVA no es plata. De Ya, partida no es plata. Ya, de acuerdo. Son números. Ya. Y usted, como siempre ciudadano que usted fue al supermercado, pagó el IVA, ¿lo rebaja? A mí no, pues. Yo no, pues sí. Oye, a ver, el último que compra se lleva el pago del IVA total. Claro, es lógico. Bueno, entonces cuando A usted... ver, pero ¿de qué vive el Estado? De ese IVA, pues Jorge. El Estado vive muchas cosas. No, Oye, de los impuestos, nada más que de los impuestos. Bueno, pero vive de mucho, no solamente del IVA, vive de muchos Por impuestos. eso hay varios impuestos. Bueno, claro. pero son todos con inequidad. ¿Por qué? Debería ser. Porque resulta que a mí, y lo dije recién, para yo poder circular por las calles de mi país, tengo que pagar un permiso de circulación. ¿Cierto? El auto, Sí. no tú. No, el auto. el auto. Claro, El auto que tiene un dueño. sí, Ya. Paga un permiso de circulación que lo emite. ya. Pero eso no me da permiso para que yo pueda usufructuar del permiso de circulación. ¿En qué sentido? Que yo me paro en una esquina y le digo, oiga, ¿sabe qué? Estoy pagando permiso de circulación, gasto benzina, súbase, yo lo llevo, páseme plata. Ah, ya, trabajarlo. Trabajar. ¿Por qué no? Porque tengo que tener un permiso de circulación Especial, aparte. especial que me Ya. da. Ya. Por consiguiente, Está bien, pero eso, ya, eso se cumple, se ya, hace. pero el Estado al que le dice, usted tiene permiso para usufructuar, pero tiene deberes que yo no tengo. Ya. Por ejemplo, si usted quiere irse temprano para su casa porque está lloviendo y no quiere llevar a nadie, no tiene por qué llevar a nadie. Usted tiene el permiso de circulación para irse a su casa cuando quiera. Ujú. Pero cuando a usted le dicen, cuando está lloviendo usted tiene que igual llevar pasajeros, y me voy para mi casa y no los llevo, Claro. Claro. Pero El Estado. ¿Es culpa del chofer? No. El Estado. Es culpa del Estado que cuando licita los permisos de circulación de los colectivos, de los taxis, el taxi no, el taxi es libre, ese no tiene, trabaja cuando quiere. El taxi, igual que el Uber, trabaja cuando quiere, ¿no es cierto? Pero cuando tú licitas recorrido, ellos deberían cumplir lo que dice la licitación. Pero como acá no se licita, pues se dan permisos nomás. bueno, por eso mismo hoy día yo lo decía a raíz de lo que estábamos Mira, la gran conversando. diferencia, Jorge, se puede ver en lo siguiente. En los dos buses, los dos tipos de buses que circulan en este momento, que son los buses eléctricos y los buses antiguos. Cuando se corta la luz, los buses eléctricos... No tienen un enchufe largo, lo enchufan en la casa y parten. Ya. Claro. No hay problema en eso. No. Y la cuenta es muy cara. El bus eléctrico lo licitaron de tal forma en que tienen que haber tantos vehículos, salir cada tanto espacio, cada media hora o cada 15 minutos, depende, y transitar por tales lugares sin salirse y parar en los paraderos, claro, en los paraderos, en otra parte de los paraderos. Y ahí Que no para nadie porque están llenos de autos. ya, ese es otro cuento. Ajá. Pero ellos están cumpliendo, Sí, ¿no es cierto? Están cumpliendo perfectamente. ¿Por qué? Porque Porque están se- licitados y lo más importante, el conductor o conductora gana un sueldo. Está establecida los deberes y los derechos. Claro. Está clarito. Y está hay alguien que los controla. Usted para salir a las 8 de la mañana tiene que estar un cuarto para las 8, salir con el búho a las 8, hacer este recorrido arriba y gana tanto. ¿Y los otros? Ahí está el detalle. Entonces, yo lo que digo en estas conversaciones, don Julio, Aclaremos lo otro, al tiro.
la otra empresa, las 3 empresas que hay. Claro. ¿No es cierto? No, los choferes trabajan al corte de boleto, prácticamente son comisionistas. Y por supuesto que con esa plata, tengo entendido que ellos tienen que pagar primero la gasolina y pagar un arriendo prácticamente al dueño de la micro o del colectivo. Pero el Estado dijo, como todos los chilenos colaboramos para que en Santiago tengan un buen servicio, Ya. y como ese mismo servicio no está en todas las regiones, ¿Le vamos? les vamos a devolver la mano con la chatarrización. Ya, claro. Usted tiene muy viejito su auto, Sí. le damos plata para que lo renueve. Pucha, Pero usted no es empresario de... No, pues así que usted arregla la forma. Cámbiale Estoy la lata. completamente de acuerdo contigo y no debería ser porque el Estado tiene que darle plata a los empresarios. Si ellos son empresarios, arréglense con sus propios dientes, su uñita. Es igual cuando se le prestan plata a las organizaciones, a un asunto industriales o comerciantes. ¿Por qué? Si la plata tiene que ir dedicada a gente que realmente la necesita para mejorar cosas, Don Willy, no para que un comercio X, ¿no es cierto?, haga adelantos para poder vender más o para atraer más gente. Eso le corresponde a ellos. A eso voy, que nosotros hoy día llamemos a la conciencia cuando nos acercamos. Un llamado a la conciencia. Exacto. Estamos a punto de elegir a nuevas autoridades. No le pregunte qué bonito se ve. No le pregunte, me podría dar una casita. No le pregunte, me podría dar una peguita. Pregúntele, ¿qué va a proponer usted cuando se produzca un apagón como se produjo en Chile, como se produjo en España, y una persona se muere producto de eso, o la gente pierde todo su producto de eso? ¿Qué va usted a legislar para que nosotros podamos sentirnos ciudadanos protegidos? Cuando usted legisla de que existe una ley de chatarrización, ¿por qué no mejor usted prevé la posibilidad del mejoramiento del transporte público en nuestra ciudad en vez de repartir plata? ¿Y por qué no ponen requisitos en el asunto de la plata para los micreros? Tienen que decir, la micro tiene que tener estas condiciones. Mira, en este momento, las micros que llegan a estos servicios, no estamos hablando de los eléctricos, los otros, son buses rurales prácticamente, por la cantidad, por los asientos. Candidatémonos con una idea. ¿Cuál? Por ejemplo, en vez de tener una vía durmiente todo el día, Ya. ¿por qué no conversamos con una empresa como la CMP, que tiene muy buena llegada en su responsabilidad social empresarial? Ya. Dice, ¿por qué no nos presta la vía del tren para que haya un transporte entre La Serena y Coquimbo y nosotros colocamos los carritos, mandamos a hacer unos carritos del Estado, ¿cierto? Que sea un servicio público, por último, ¿cierto? Y habilitamos la estación de La Serena y habilitamos una estación hacia Coquimbo y llevamos a la gente en el trencito. Jorge, se ha comentado varias veces, incluso han habido propuestas de candidatos para realizar esa gestión, que es muy importante, tú tienes toda la razón, o sea, se uniría rápidamente a la más allá de la Sindempar, Claro. hasta el Tofo. Exacto. Claro, porque la vía está hecha. Lógico. Y colgar de poner los carritos Y porque hay transporte. lo que decía nuestro ingeniero la otra vez, creo que son 2 o 3 veces al día que pasa el tren. Y el resto están de durmiente. Están durmientes. Sí. Claro. Entonces, Falta gestión. Bueno, le vamos a machacar a los candidatos que han dicho eso. Bueno, que vean la forma de hacerlo. En vez de estar pensando en un tranvía que va a demorar muchos años. Lo que pasa, don Willy, que mi abuelita decía, del dicho al hecho. Ándale, hay que darle a frecho. Claro. Ya. Entonces, la verdad que mira, hay tantas cosas que son... Hace frío afuera. Sí. Hay tantas cosas que son tan especiales, Willy, que yo creo que tenemos que llamar a la conducta de buen ciudadano. Yo decía recién, se saca una ley de convivencia vial, donde a todos nos exigen deberes.
pero los derechos son para unos así y para otros así. Entonces, un señor ciclista puede andar contra el tránsito sin ningún... ¿Y los scooters? Ahora creo que scooters, le eliminaron, no pueden, a 15 kilómetros máximo por hora. andan los otros. ¿A quién va a ver? ¿Cuándo le van a meter la manito firme a las motos que pasan a 200 kilómetros por hora? El Estado, si quisiera, Implacable, si el claro. Estado quisiera realmente que se cumplieran normas, yo creo, por ejemplo, que los carabineros deberían dar cada uno con una pistola de velocidad. Saldría re caro. No importa. Oye, pero si es cuestión de mirarlo cuando pasan, no va. Bueno, pero- es más, pero estoy que- seguro que la mayoría de eso, además que andan con escape libre, por lo Bueno, tanto pero, tendría que Guillermo, revisarle la moto. lamentablemente cuando llegas al tribunal te van a exigir el documento que acredite que Ya. tú incumpliste. Ya. Ya, pues, ¿para qué le va a sacar con el carabinero? Se supone que salen dos carabineros, uno que lleva una pistola. No sería, mira, mucho más fácil ponerse aquí camuflado en la esquina donde saben, donde corren, y de ahí, ¡pum! Bueno, Cuéntalo. pero yo te apuesto que si le preguntamos a carabineros, decir no tenemos tantas pistolas, pues son muy caras. Sí. ¿Por qué el Estado no invierte en eso y solucionar problemas? ¿Cuántos atropellos evitaríamos? claro. ¿Cuántos accidentes Sí, evitaríamos? señor. ¿Cuántos ruidos molestos? Molesto, oye, qué molestos son cuando... Bueno, ¿por qué? Porque somos ¿Por qué? ¿Y por qué no lo hacen? Porque somos parafernálicos. Ya. Todo lo que se constituye parafernalia. Son pencas. Bueno, somos parafernálicos. Bueno, oye, lo dijo el señor secretario de Comercio de Estados Unidos, que nos aplicó el 10% de arancel, única y exclusivamente porque Chile incumple la norma de protección al derecho intelectual. Ya. Y dijo, en Chile se hacen muchas leyes y nadie las cumple. Y así pasa con el hablar por celular. Ya, oye, deja rabia como van a andar. Y ahí, sí, claro, señor, avance. Espera, ¿no es que estoy hablando por celular? ¿Por qué no ponen, por qué se hizo una ley que permite hoy día que tú, si circulas por algunas calles del centro de La Serena, Cienfuegos, El Colón, que si tú vas más de 2 cuadras por la vía exclusiva, te sancionan por radar? ¿Lo hacen? Sí. Ah, lo están haciendo, ya, bueno. Ya. Ojo. No voy porque la patente era mía, pero no Ya. era yo. Ah, Ya. dale, ya. ¿Por qué no ponen ese mismo radar para la velocidad? Buena. ¿Por qué no? ¿Por qué no ponen radares para velocidad? Ah. Sí, simplemente, oye, ahí en Cisterna había un radar que decía va a 60, va a 50, Claro, ¿te acuerdas? claro. Pero era para que cachín nomás, porque lo único que uno hacía decía, ay, voy a 60, a ver qué dice el auto. Muy lento. Claro. Hay como 6 ahí hacia Vicuña, ¿no? Hacia Vicuña, por ejemplo, de Vicuña, espectacular. Pero legalícenlo. Ya. El gracioso que va a Vicuña con más de la velocidad, el radar y saca por Todos los accidentes que se producen en esa línea, en esa vía, son por culpa de los conductores, nada más. Entonces, pero no, es que no existe la ley de eso, pero sí para dejarle la vía expedita a los señores que pagan circulación pero pueden usufructuar, para ellos sí, que a nosotros nos sancionan. Ya. Claro. Cuando ellos se vienen por la vía mía, no lo sanciona nadie. Porque ellos Bueno, los buses eléctricos no lo hacen, ¿ah? Respetan. Claro. Los irrespetuosos son los otros. Bueno, entonces, cuando la ley funciona para uno, funciona para otro. ¿Qué pasó? Terminó el horario. Nos encontramos Sí, mañana. que esté muy bien. Oiga, este fin de semana, Es largo. por el último dato de decir, mañana lo vamos a conversar. ¿Qué pasó? Me llegó la estadística de Cernatur, Santiago, de todo lo que va a salir para todas partes, donde va a ir más gente. ¿Y sabes la única ciudad que no figura? No. Adivine cuál. ¿Con quién? Y la de no viene nadie para acá. Nos encontramos mañana. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de La Serena Radio Televisión.
Shawarma Cairo, auténtico sabor árabe